y decimos, pues no sé, va a mandar a alguien y que me dé una bendición. Y eso pensamos. Pero la orden de Dios al profeta Elías era ve con la viuda, pero no le vas a dar, paz de Cristo, no le vas a dar, le vas a pedir. Elías, el hombre de Dios, le vas a pedir. Y entonces nosotros cuando vemos eso decimos, pues qué ayuda. O sea, ¿cómo me va a ayudar que me pidan? Pues es la manera como Dios obra. Y llega, hermanos, el profeta Elías con la viuda, y la viuda está calentando una gorda, hermanos, en las brasas, que es todo lo que tiene, paz de Cristo, es todo lo que tiene. Y va el pastor abusivo, paz de Cristo, va el pastor abusivo y le dice, dame esa torta que tienes, porque me la quiero comer. Y la viuda de Sarepta dice, ese hombre abusivo, pastor abusivo, que viene a quitarle lo único que tengo, me lo viene a quitar. No, paz de Cristo. La orden del Señor, la orden de Jehová de los ejércitos para él, ve y sustenta en estos tiempos donde no va a llover. Quiero que sustentes a la viuda. El año 2025, hermanos, según los problemas a nivel internacional, y lo vemos con la entrada del nuevo presidente, ¿verdad?, que entró allá en el norte, y vemos que se avecinan problemas fuertes, quizás guerras, quizás problemas en la economía y cosas difíciles. Pero aquí está la palabra de Jehová al profeta del Señor. Aunque le digan, eres un abusivo, que te comes lo único que tienen los hermanos, paz de Cristo, pues yo quiero decirle que este es mi trabajo. Yo no necesito trabajar de nada más, porque este es mi trabajo, paz de Cristo. Y el Señor me envía con los necesitados. Y el Señor me envía, hermanos, con la gente, hermanos, que tiene problemas. Pero la palabra de Jehová es, dame a mí primero. Y eso que des a la casa de Dios. Y des para que el hombre de Dios viva. Y viva bien. Esa es la palabra. Aunque lo llames abusivo. Y entonces llega el profeta Elías y le dice, pues da tu diezmo ahí. No, yo no le voy a dar al abusivo. Ahí es donde debes de echar tu diezmo. Todo lo que hagas fuera de ahí es ilegal, paz de Cristo. Y no cuenta, porque es para la bendición del hombre de Jehová, el hombre de Dios. Entonces
Elías, hermano, llega y le dice, dame lo único que tienes. Y ella dice, no tengo. Paz de Cristo, esa es una maldición que te estás lanzando sobre ti mismo, sobre ti misma. Cuando dice, no tengo dinero, Paz de Cristo, pues no vas a tener por andar declarando maldición sobre ti. Entonces el profeta Elías, porque el profeta ve todo, dice, no, dame todo lo que tienes. Me acuerdo que yo en un tiempo tenía grandes problemas económicos, deudas muy fuertes, y la voz que el Señor me dio es: da todo lo que tienes, aunque te quedes sin nada. Entonces yo ese tiempo, en esos días, obedecí y di todo lo que tenía, y al poco tiempo se cancelaron una a una todo lo que yo debía. Y aquí está la hermana Viviana, que ella lo vio. Ella vio en visión a un hombre pequeño de traje que tocaba la casa y decía, todas tus cuentas han sido remitidas, canceladas. Entonces, hermano, Elías no es que iba a comerse todo lo de la viuda como un pastor abusivo, sino que el Señor sabía que todos los que bendijeran a Isaías como su siervo, por ser un portador de su gloria, iban a ser bendecidos. Entonces aquí viene el paradigma, porque tú piensas que te quitamos cuando das el diezmo, pero la verdad no, sino que ese es el medio que Dios está poniendo para sustentarte en medio de los tiempos difíciles, como son tiempos de guerra, como son tiempos de peste, como son tiempos de miseria, como son tiempos de recesión. Y Dios dice, hay una oportunidad para que tú puedas estar bien y comas abundantemente. Y entonces Elías le dijo a la viuda, dame eso que tiene. Y la mujer primero dijo, no tengo, pero después dijo, pues esto era lo único que teníamos yo y mi hijo, y no lo íbamos a comer, y después íbamos a esperar morir, porque ya no nos queda absolutamente nada. Yo tengo ahorita una visión de Dios, ahorita tengo una visión de Dios. Hay quien ahorita trae solo 50 pesos en su bolsa, en su billetera. El Señor dice, pruébame y ponlos, y verás cómo fluye la bendición de una manera sobrenatural y abundante. Y entonces el profeta, hermanos, Elías le dijo a la viuda, dame eso único que tienes, porque así dice Jehová, que la harina y el aceite no escaseará hasta que haya pasado ese tiempo y vuelva a caer lluvia sobre la tierra. Entonces, hermano, cuando nosotros podemos entender que las cosas no son como pensamos, y que el hermano Pedro no es un abusivo por decirnos que tenemos una oportunidad,
al ofrendar y diezmar. Y que, hermano, todo lo que le des al siervo de Dios te es multiplicado. Entonces, hermano, la mujer logró entender y logró captar eso. Pero, paz de Cristo, ¿qué hubiera pasado si yo me como el diezmo? Si yo lo uso en otra cosa, porque ese es el sueldo del siervo de Dios, de ahí come. Entonces haz de cuenta como que tú estás en la fábrica y te dicen, no, pues es que te vamos a quitar de tu sueldo tanto dinero. Tú vas a decir, ¿por qué? ¡Me están robando! Pues es lo mismo aquí, hermano. Es lo mismo aquí también. Yo dijera al hermano, hey, ¿qué te pasa? Pues si eso es lo que me toca de herencia por la palabra, establecido como un principio bíblico. Hay mucha gente por ahí en el internet que sale con falsas doctrinas, falsas palabras y dice que el diezmo no es bíblico. Pero la palabra dice, probadme ahora. Dios en ningún otro lugar dice, pruébame, solo en el área de la economía. Entonces, hermano, probemos a Dios, y si te resulta, pues sigue dando, y si no te resulta, pues no des. Pero es una promesa del Señor que dice que abrirá las ventanas y derramará bendición. Yo, hermanos, en toda mi vida tengo como unas 3, 4 veces que me comí el diezmo. Y en esas veces siempre tuve problemas de dinero. Pero siempre que he cumplido, he comido, he bebido, he vestido, me he ido a las reuniones pastorales y he sido sustentado a veces sin llevar un solo peso. Paz de Cristo. Yo tengo que ir a esas reuniones, hermano, pero yo sé cómo le hago, ¿verdad? Y entonces a veces me acuerdo del pastor Efraín Flores, que ya no está con nosotros, ya el Señor se lo llevó, pero había una actividad y me dijeron, véngase, pero yo le dije, hermanos, ahora sí no cuento con nada, lo único que tengo se lo voy a dar aquí a la hermana para que pase la semana. Entonces yo me fui, hermanos, en esa actividad y comí, hermanos, en un restaurante de cortes, lo que yo quise de carnes y de todo, pero la gloria de Dios, hermano, manifestada, porque este hombre, hermano, no traía nada. Pero, hermano, yo no necesito traer nada. Yo solamente necesito, hermano, tener al Dios de la viuda, paz de Cristo. A ese Dios, hermano, que te da, aunque no traiga nada en la bolsa, y te da en abundancia. Y me quedé en uno de los mejores hoteles allá donde fue la actividad. Y regresamos y fue una bendición. Igual cuando fui a las misiones allá en Chihuahua, yo cuando llegué allí, ¿verdad?
yo le dije al pastor, pues yo no vengo sin recursos, pero aquí venimos a cumplir con el propósito. Y hermano, hasta me regresé en avioneta y con mucha bendición económica, gracias a Dios. Entonces, cuando uno aquí te dice, hermano, es necesario que tú siembres, que tú des tu diezmo, no es porque uno diga, es que yo quiero quitarle el dinero a los hermanos. No, hermano, sino que este es un plan trazado desde el cielo para que tú puedas ser sustentado en el tiempo de la necesidad, en el tiempo de la pobreza, cuando hay falta de trabajo, cuando hay guerra, cuando hay recesión, cuando toda la gente sufre. La palabra dice que sus hijos tendrán abundancia de pan, pero es a través de, hermanos, de ese alfolía salabasai, que es como una ventana espiritual, que es como una puerta de bendición. Y si yo entro a través de esa puerta de bendición, yo sé que mis hijos tendrán. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces yo soy justo cuando entrego lo que le corresponde al Señor. Pero vamos a pensar qué hubiera pasado si la viuda se come la gorda que tenía en las brasas. Es decir, si tú te comes el diezmo. Es difícil, pero el versículo 8 y 9 de Malaquías 3:10 dice: todos me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Y dice ahí el Señor: no te bendeciré, no te daré. Y entonces cuando uno pues anda en problemas, en situaciones apretadas, y cuando decimos pues, y es que a veces cuestionamos, es que ¿qué le hacen a los diezmos? A ti no te tiene que, tú das y ya lo demás. La Biblia dice que aquí hombres administran, gloria al Señor. Entonces usted solo tiene que cumplir con hacer eso. Lo demás usted se lo deja al Señor, sin andar cuestionando, porque ese es un pecado. Pecado, hermano, que de andar cuestionando. Y hermano, aquí hay dos maneras de que yo sea bendecido. Deuteronomio, hermano, 28 dice: si hicieres estas cosas, te vendrán todas estas bendiciones. Hay dos caras de la moneda. El que yo obedezca me trae bendición, pero el que yo desobedezca, paz de Cristo, eso me quita la bendición del Señor.
estaba en el Nuevo Testamento. Para los que dicen que esto es del Antiguo Testamento, dice la palabra del Señor que estaba una viuda en la sinagoga y se llamó a las ofrendas en el Nuevo Testamento. Y entonces había una viuda pobre que tenía solamente 2 blancas, lo que sería como para que compres una comida. Pero era una viuda interesada. Tenemos que a veces que ser interesados en el reino de los cielos. Interesado significa que ella sabía dónde estaba la bendición para ella. Ella sabía que en el alfolí ocurrían milagros, señales y prodigios. Era una anciana que había sido enseñada a probar a Dios. Y entonces ella dijo, bueno, traigo mis 2 blancas, pero yo no sé qué pase ahí, que cada que yo echo, tengo abundante bendición, y tengo hasta para dar, y tengo hasta para regalar, y yo no sé qué pase ahí, pero todavía está activo el milagro de la multiplicación, paz de Cristo. ¿Se acuerda usted? Cuando había 2 peces y 2 panes, 5 peces, 2 peces y 5 panes, y había una multitud. Y entonces le dijeron al Señor, pues mándalos a sus casas a que coman. Pero había ahí un chiquitillo. Yo quiero decirle que mi hija Suri entiende cosas espirituales. Y ella sabe que haciendo oración pasan cosas. Y entonces estaba ahí un chiquitillo y dije, ¡Ey! No manden a la gente a la casa. Aquí está Jesús, aquí está Jesús, aquí está el hacedor de prodigios, de señales y de milagros. Solamente trae lo que tienes a la fuente de provisión, a la fuente. Yo tuve un sueño hace años donde yo veía una llave y yo veía que de esa llave fluía y fluía agua. Cuando tú vienes a Él y abres la llave a través de hacer tu ofrenda y tu diezmo, la llave empieza a derramar la bendición, y entonces, hermano, empieza a fluir los recursos, y entonces usted empieza a ver, hermano, que las promesas de Dios son en Él un amén y una verdad. Porque muchas veces la gente dice, no, es que ahí en la iglesia nomás me quieren lavar el cerebro para quitarme la feria. No. Y luego dicen, es que el pastor nos maldice
porque no lee nomás Malaquías 3:10, lee desde el 8. Y nos maldice. No, te maldices tú mismo, paz de Cristo, por ser desobediente, por ser un rebelde y por no hacer lo que dice el Señor. Pero si usted puede cumplir con ser fiel, entonces ahí cae sobre usted, hermano, la bendición de Dios establecida por Él en la Biblia. Por eso nosotros, todo lo que nosotros escuchemos, lo tenemos que llevar a la Biblia. Y entonces ver si eso es bíblico o no es bíblico. Pero esto de la ley, hermanos, de la siembra y de la cosecha es una realidad. Y vamos a quitar lo de decir que Elías era un hombre que era abusivo al quitarle lo único que le tenía a la viuda. No. Elías fue mandado ahí porque Dios sabía que cuando ella pudiera darle a Elías, entonces se iba a abrir la llave. Y ahorita el Señor está abriendo la llave sobre algunos de ustedes que fueron obedientes. Pero el Señor me dice algo más, que también hay quien se ha cerrado la llave, él solo, por retener lo que es de Jehová. Dice el Señor, te di 10 manzanas, 9 cómetelas, pero una es mía, y esa te la estoy demandando en esta hora. Si quieres que la llave esté cerrada, retén. Y dice feo el Señor hoy, tu dinero perezca contigo. El don de Dios no se compra con dinero. Vamos a dejar lugar, hermanos, a nuestra hermana